Digamos que es una normal. Históricamente las normales se pensaron en el país como una alternativa para que ante la ausencia y la necesidad de profesores se generaran condiciones para que la formación que se daba en lo rural estuviera un poco más cualificada. Durante mucho tiempo en Colombia, muchos de los profes rurales eran los estudiantes de grado 11 que salían graduados de los colegios y los mandaban a las escuelas primarias a enseñar a leer y a escribir, que era lo que se suponía que iba a pasar en primaria. Vamos, eso cambia en relación a que hay un movimiento pedagógico en las normales. Las escuelas normales se movilizan de forma distinta y a partir de ese movimiento se dice, bueno, basta que sean bachilleres, debe tener unas cualificaciones. Entonces algunos colegios ustedes piensan en qué hacer de más para que los estudiantes puedan formarse para ese proceso de formación de primarias y las primeras infancias. Particularmente en la escuela, por ejemplo, nuestros estudiantes se gradúan en 11, salen con el título de bachilleres con énfasis en educación y pedagogía, pero si ellos si quieren ser normalistas, tienen que quedarse 2 años más en la escuela y ese año 12 y 13 los forma y les da el título de normalista superior. Con el título de normalista superior, por nuestra legislación, ellos ya podrían presentarse a un concurso como profe docente, se presentan como cualquiera de nosotros, la profe de inglés, podrían entrar directamente a un concurso, pues se queda en un escalafón abajo, pero ya podría presentarse después de los 2 años porque ha pasado un proceso de formación en pedagogía. He investigado mucho las normales, que era profe del distrito, ahora es profe de la OPTC, se llama Marlene Ratio Avelandia. Su trabajo doctoral y postdoctoral estaba muy enfocado en precisamente pensar un poco qué pasa con las normales. En México, por ejemplo, hay un fenómeno especial con las normales, y es que en México las normales tendieron a volverse facultades de educación ante el hecho de que, como hay tanto número de profes cualificados, a las zonas rurales ya no están llegando tanto normalistas, sino que están llegando licenciados. Entonces, como que mucho de lo que ha pasado con las normales, por lo menos en México, en Argentina, terminaron deviniendo en facultades de educación. En Colombia estamos en esta discusión enorme ahorita. De hecho, hay un articulado que está pasando y que está liderado por la senadora Soledad Tamayo para darle unas condiciones muy similares a las escuelas normales. Eso es como el contexto general de las normales. De hecho, por ahí está el rector. Ahorita, si quieren saludarlo, él es el que más ha liderado eso, porque el que le gusta todo eso lo político. Yo soy el coordinador académico general, no soy el rector. ¿Y qué significa que sea académico general? En las escuelas normales, por norma, tenemos un coordinador especial para PFC, para todo el programa de formación complementaria, que es el coordinador encargado de investigación. Y debe haber un coordinador que esté encargado como de los macroproyectos académicos, porque la idea es que la normal no es normal porque haya 12 y 13, sino porque lo que se organiza en la escuela, desde preescolar hasta PFC, debe tener una cosa que llamamos unidad académica. Ese es mi trabajo, lograr que haya unidad académica. De hecho, me demoré en llegar a la reunión de ustedes, estábamos reunidos en el Comité de Investigación y Práctica. Estamos encargados de todo lo que tiene que ver con cómo se generan los procesos de investigación a nivel de la escuela. Los pelados desde noveno en pedagogía y el 10º y 11 ya empiezan a hacer prácticas, formulan unidades didácticas, hacen prácticas en preescolar y primaria, desarrollan su proyecto, lo sistematizan y en 11 ellos entregan un documento escrito que es una sistematización de su práctica de 2 años, porque en 10º hacen práctica y en 11 hacen práctica. Por horario, ellos tienen un día los jueves, 2 primeras horas de clase, ellos llegan a la CDB y hacen clase con los estudiantes de primero a quinto, común y corriente, hacen toda la unidad que ellos mandaron con sus compañeros, con los profes, y esa estructura se defiende bajo la necesidad de que ellos, si salen con título de énfasis en pedagogía, en educación y pedagogía, es porque han hecho prácticas pedagógicas. Eso, digamos, como la estructura general. Esta sede en particular es una sede que tiene preescolar, que es el bloque allá, y acá a este lado tenemos todo lo que es ciclo intermedio, que es sexto, séptimo y octavo, y ciclo profesional, que es noveno, décimo, 11 y PFC, que está en ese bloque, donde están además como las aulas especializadas. Sobre todo aquí en la escuela tenemos unas aulas especializadas muy enfocadas en lo artístico. Es una línea muy importante en lo artístico por una característica, y es que pues nos hemos dado cuenta que lo artístico le permite a los estudiantes unas habilidades didácticas muy importantes para trabajar con niños más chiquitos, porque acá nuestro foco es la práctica con preescolar hasta quinto, no más grandes. Entonces la experiencia artística les da esa habilidad. Sin embargo, pues claro, se trabaja en todas las disciplinas. Eso, digamos, como lo general. Si quieren, ya ahorita me preguntan si hay alguna duda. En particular, con lo que tiene que ver con la ruralidad,
Nosotros tenemos una vinculación con lo que es la ruralidad de Bogotá. Nosotros la ruralidad nuestra no es una ruralidad como en otros lados. De hecho, tengo amigos y amigas de otros normales. Hace poco estuve en Armenia, en la normal del Quindío. Claro, la ruralidad de ellos es una ruralidad más cercana. Claro, lo rural está más en la puerta de las ciudades. Para nosotros un poco Bogotá es un espejismo, así como diría Ángel Rama. Es una ciudad letrada que se cree que está cerrada por la letra, y eso hace que pareciera que todos tenemos citadinos y poco rurales. Nosotros nos hemos encontrado con que tenemos una experiencia rural cercana que además nos impacta de forma directa, y entonces la ruralidad nuestra es la ruralidad particularmente del sur de Bogotá. Nosotros es esa, más que la ruralidad del norte, que también hay, o la ruralidad del oriente o del occidente. Pues porque tenemos un vínculo con los colegios rurales de Usme y Ciudad Bolívar. Entonces tenemos particularmente Mochuelo Bajo, Pasquillita. Entonces son como las zonas rurales donde nosotros adelantamos la práctica. ¿Qué sucede en la escuela? Que los 4 semestres de programa de formación complementaria están enfocados en una necesidad específica. Entonces los de primer semestre, su énfasis es práctica en la ruralidad. Entonces toda la práctica ellos lo hacen en los colegios rurales. Ya estoy hablando del PFC del año 12. La práctica la hacen en la ruralidad, entonces van todos los martes hasta la ruralidad y hacen práctica todo el semestre, les recogen bus, los llevan, los traen y hacen una práctica rural de un semestre. Ya. El segundo semestre es inclusión, el tercer semestre ya es la práctica específica, de acuerdo a lo que escojan, y el cuarto semestre es la práctica de continuidad de la que arrancaron con tercero. Estas se hacen pues, en Bogotá, como periodo de primaria. En especial, la razón por la cual, por ejemplo, hemos entrado en diálogos con Fabiola, es porque en el marco el año pasado se hizo un proyecto, el año antepasado inició, pero el año pasado se desarrolló un proyecto del ministerio, y es que el ministerio le hace un llamado a las escuelas rurales, a las escuelas normales, y les dice como, miren, nosotros como ministerio queremos entender qué pasa en la ruralidad, y no queremos que sean las universidades que no están en territorio las que vayan a investigar, sino ustedes que se la pasan más vinculados a lo rural, formulen un proyecto de investigación, y si logran presentar un proyecto de investigación, con el proyecto de investigación adelantamos conocimientos sobre la ruralidad. Nosotros como escuela nos inscribimos, yo no fui el que lideró el proyecto, ahorita igual hablamos un momento con Maritza para que les cuente quién fue la que sí lideró el proyecto, y después terminando la reunión del comité, y nos presentamos con el proyecto como escuela, por eso me incluyo, y quedó aprobado el proyecto. Se trabajó un tema de círculos de palabra, que es el círculos de conocimiento, que es el libro que salió el año pasado de la realidad de la escuela, que salió y que hasta ahora lo van a entregar en físico. Y es un proyecto muy interesante, sobre todo porque lo que se piensa es cómo son las prácticas de los profes en la ruralidad, y en esa ruralidad en particular, una ruralidad que está impactada por el tema de Doña Juana, una ruralidad que está impactada por un tema de movilidad muy importante, porque muchos de los profes no viven allá, sino que van de Bogotá hacia allá. Muchos estudiantes les pasa lo mismo. Es una ruralidad que tiene una influencia muy muy cercana, por ejemplo, todavía organizaciones colectivas populares, cosa que es muy interesante. De hecho, el aliado estratégico del proyecto fue Pasquillita, una organización de mujeres que es una maravilla, porque son mujeres que han venido autogestionando recursos. Entonces dijimos, pues si alguien debe quedarse con los recursos, pues debería ser las asociaciones del territorio. Vemos que eso se hizo. Entonces el proyecto nos dio unas pistas muy interesantes de cuál sería el reto para la escuela normal, para esta escuela de Bogotá, que no está en la ruralidad, para pensar la ruralidad. Nosotros, si no le hicieron seguimiento a los estudiantes de PFC, no necesariamente todos salen a trabajar en la ruralidad, eso es claro. Muchos de ellos salen a terminar su profesional y se quedan en Bogotá o en zonas cercanas. No hay una relación casi directa en estudiantes como en otros territorios, insisto, en otras normales, que sí hay como una relación de que se forma y se queda como en el territorio rural cercano, la vereda, yo que sé, aquí no tenemos una experiencia, pero sí nos parecía fundamental que entendiéramos un poco esto que, por ejemplo, en Europa, y Fabiola lo discutíamos la vez pasada mientras tomamos un café, era como, claro, estos nuevos continuos que hemos venido pensando en la manera en la que la ruralidad y lo urbano no debe pensarse como una cosa diferente, como la contracara de una moneda, sino como un continuo necesario, fundamental. Y si logramos generar en nuestros profes la posibilidad de que entiendan ese continuo a partir de sus prácticas, porque estamos haciendo un trabajo importante como escuela normal, digamos, como la idea. Eso es en el marco de lo global, lo general del proyecto. Como escuela, digamos, pues tenemos una ventaja, me parece a mí, es que somos una escuela del distrito,
pero también de la nación, digamos, en el sentido de que tenemos como esas dos líneas de trabajo muy importantes. Los profes de la escuela, pues los profes del PFC, son profes que están nombrados por el distrito, y pues lo que hacemos es que hemos montado unos perfiles por el 1236, que es la norma que regula los normales. Al rector le facultan para que, por ejemplo, se reciban profes de acuerdo a perfiles. Eso hace que los perfiles de los profes del PFC, los perfiles de la escuela en general, sean perfiles muy altos en términos de formación, para cualificar mucho más el trabajo, incluso mucho más que universidades privadas, digamos. Yo sé que los títulos como tal no dan la plata, no dan la capacidad, perdón, pero efectivamente sí es verdad que hay un proceso de cualificación que se hace más importante cuando tenemos personas que tienen una formación de titulación. Digamos, esto va a decir que yo creo que mucho de lo que pasa, y lo decíamos con Andrés la vez pasada, es que como la ruralidad no se ha tomado en serio, no hay formación académica seria alrededor de la ruralidad. Entonces, por ejemplo, la profe que les contaba, Malena Radio, que ahora es profe de la OPTC, ellos tienen un grupo que se han enfocado en trabajar todo el tema de la investigación rural y la educación rural. Y ella lo que mostraba es que, por ejemplo, especialistas en temas de currículo rural es mínimo, hay muy poco. Es un campo muy importante que para la escuela, por lo menos a partir de todo lo que hemos venido haciendo, pues queremos volverlo como un campo importante, y es como generar espacios de formación académica sobre lo que pasa en lo rural y la formación de profes en lo rural. No sé si tienen, ya hasta ahí, para no alargarme mucho más de lo que ya me alargué. Preguntas, sí, dudas, tenemos comentarios. bastantes preguntas al respecto, pero primero queríamos pues agradecer por el tiempo que se nos tomó para atendernos. Creo que ya nos respondiste algunas, porque teníamos como cuál era tu rol en la escuela Montessori, pero pues ya nos explicaste. Sí, pero incluso es más importante que lo pregunten a Marixa, no a mí. Si dicen académicos, generalmente cada más de Marixa le preguntan eso a ella. Y la otra pregunta es, como coordinador académico, ¿cómo definiría la formación que ofrece la normal a los estudiantes? Digamos que hay una característica con la formación de maestros en las normales que es diferente a las facultades de educación, yo creo. Y eso es, por lo menos yo además de ser coordinador de la escuela y demás, yo soy profe de la pedagógica hace 14 años y fui profe del pregrado de sociales como unos 8. Hace rato que estoy solo a nivel de maestría. Una maestría de estudios sociales, una maestría de la Javeriana, algunas cosas también he hecho allá, en educación. Y yo creo que puedo decirles, desde mi experiencia y desde lo que tengo, desde lo que está definido en la escuela, que la diferencia más importante es la manera como se entiende la práctica y la relación de esa práctica con la investigación. Creo que en las normales sí hay un énfasis en algo que es muy importante para nosotros, y es que los estudiantes, yo no sé cómo decir esto sin que suene feo, voy a decirlo y suena feo, pero por ahí creo que no encuentro otra manera. Yo me he encontrado con muchas facultades de educación se montan en la idea de que el buen profe es un profe que sabe hablar de educación, pero que poco sabe ejercer la profesión. Yo creo que es como la diferencia muy importante. Yo creo que en las normales hay una disputa con eso. O sea, yo soy de los que en mi rol de coordinador aquí en la escuela siempre he defendido que un profe debe saber hacer clase. Debe saber montar una clase, debe saber hacer material educativo, debe saber llevar el niño al baño, debe saber organizar el espacio del aula, debe tener claridad en relación a lo que acontece en el día a día de la escuela. Más allá, que es importante, y para nosotros es muy importante, que desde Montessori se piensen cosas, desde Freire se piensen cosas, desde los pedagogos que referenciamos se piensen cosas, pero sí es muy importante que en lo práctico los estudiantes comprendan ese fenómeno. Por eso nosotros acá tenemos un semestre para los que no son estudiantes de 11 de nosotros. Es decir, un estudiante que se graduó de cualquier colegio público de Bogotá, quiere ser normalista, viene, es un semestre extra, él no saca el título en 2 años, sino en 2 años y medio, y hace 6 meses de propedéutico. ¿Qué es lo que hacemos en ese semestre? El pelado llega y la práctica ese semestre es en preescolar. Usted llega a preescolar y atiende a preescolar y se relaciona con preescolar y le gusta después de eso seguir estando acá, es porque usted quiere ser profe de primaria de la primera infancia, porque es distinto. Yo por lo menos, yo soy licenciado en sociales, yo no soy profe de primera infancia, y eso lo reconozco, lo entiendo, pero claramente estar en la escuela me llevó a repensar el lugar del profe. En este momento comprendo mucho más el papel de las profes de preescolar. Una característica para nosotros es que todos los coordinadores debemos pasar por ser coordinadores de primaria o de preescolar. Yo soy coordinador de preescolar tarde para tener ese vínculo, para poder pensar en lo que pasa aquí en la escuela. Desde acá mi preescolar tarde llega en 20 minutos. Los niños entran a las 12:30 porque en preescolar es el único espacio donde tenemos jornada mañana y jornada tarde.
de primero a 11, a PFC es jornada única, de 6:30 a 2:30. En preescolar tenemos preescolar mañana y preescolar tarde. Tenemos 3 cursos por grado, 3 prejardines, 3 jardines, 3 transiciones. Y en la tarde 3, 3, 3. Bueno, este año en la tarde hicimos un cambio porque en prejardín no llegan tantos niños, entonces tenemos 2 prejardines, 3 jardines y 4 transiciones. Una de las ventajas que tenemos como escuela, y me desvía la pregunta, discúlpame, es que la escuela, por tener nombre, creo yo, muy positivo, no tenemos problemas de matrícula. Entonces los niños en general llegan aquí a preescolar y son los que llegan a 11. Entonces, los cupos aquí en la escuela son una cosa, es impresionante. Pero el año pasado teníamos 75 cupos y llegaron más de 1.200 solicitudes para esta escuela, porque es un colegio pues, público que no tiene un costo, pero tiene un reconocimiento a nivel distrital. A los papás sí les gusta que sus hijos estudien aquí. Entonces nosotros tenemos la posibilidad que en preescolar completamos cupos y los niños que llegan de transición a primero, porque tenemos 6 transiciones, este año 7, llegan a cumplir 5 primeros y de ahí para allá los 5 se mantienen hasta 11, más o menos. No se reciben estudiantes a partir de novenos, hasta novenos se reciben estudiantes por los cupos que van quedando. Décimo y 11 no, porque ya en décimo y 11 no han tenido práctica, entonces no podrían entrar, y menos en cualquier momento del año. Si un estudiante no arranca en enero con nosotros, ya no se puede recibir porque no tiene la práctica y por pedagogía se pierde el año. En esa materia de pérdida absoluta, no hay manera de recuperar pedagogía. ¿Cómo recuperar una práctica? Si tú fuiste y perdiste la práctica, perdiste. Te toca repetir el año, porque tienes que repetir la práctica. Así de sencillo. Es una de las cosas, bueno, y si ustedes charlarán con nuestros pelados de 11, ellos lo tienen claritos, son súper comprometidos con sus prácticas. Los jueves, que es el día de práctica, si algún día quisieran venir más adelante, es súper chévere porque los pelados uno los ve montando su taller, con su material, los pelados con guías, con materiales, con globos, con lo que haya, y montan espacios educativos para los pelados, muy en línea con media montessoriana, y es como los espacios para los estudiantes. Los pelados llegan a los talleres, no se llaman clases, sino talleres, los niños, y los estudiantes dirigen su arte taller, montan todo ese espectáculo. Eso para cerrar con una pregunta que de la que me desvié. Para nosotros la práctica es una experiencia de taller casi siempre. O sea, los pelados, los estudiantes de acá llegan y se forman en práctica. Nosotros que los pelados normales se gradúan de algo y se gradúan como normalistas, vamos a tener claridad que son profes que tienen muy claro lo que pasa en el aula y cómo prepararse para afrontar un espacio de aula. Esa es como la relación. Creo que también juega un poco el hecho de que como los profes que editan el PFC son profes que son de colegio de nosotros, tienen un vínculo con la práctica es distinto. El profe que te piensa didáctica de preescolar, pero que lleva 100 años sin ir a preescolar. Sí. O sea, estos tienen la profe que llevó a pedagogía el semestre pasado, era un profe que venía a preescolar. Tenía sus niños, acaba de sacar 3 grupos de preescolar, 3 años seguidos, y ahora está en PFC preparando los centros para que lleguen a preescolar. O sea, tiene una relación más directa de conocimiento que le permite fortalecer eso de la práctica. Bueno, por otra parte, nos interesa aprender también de su trabajo en la formación de normalistas para la escuela primaria rural. Quisiera que nos contaras en qué consiste la formación complementaria que ofrece la normal Montessori. Algo les he dicho ya, ¿no? El PFC son 4 semestres y está organizado a partir de como 3 líneas importantes para nosotros. Uno, la investigación, que no podemos hablar de investigación sin práctica. Esta relación de investigación-práctica es una línea fundamental, y cuando digo eso, yo trabajo en una universidad donde eso se vuelve pues, como carreta. Aquí de verdad hay una relación directa entre investigación y práctica, eso no se puede desligar. 2, tiene que ver con la formación de la idea de infancia. Yo creo que nosotros el concepto de infancia es como estructural en relación a que se entienda que vimos, como diría el Foucault, pues la infancia aparece, se volvió un concepto muy importante, y ese concepto tenemos que entenderlo como profes porque, empezando porque cada vez entendemos menos la infancia, porque se nos hace más lejos, ¿sí? Y así tengamos, yo le ponía un poco, por ejemplo, a mis estudiantes la vez pasada, aquí en PFC, que a veces hago talleres con ellos. O sea, el hecho de que los estudiantes tengan TikTok y yo tengo TikTok, no nos acercan. Y a pesar de que es la misma herramienta para decir, hace muchos años era más cercano, o sea, si el papá y el hijo utilizaban el computador, sabían más o menos lo mismo. Hoy en día no, eso no es tan cercano. Entonces, la infancia es un paradigma para entender. Y 3,
Vamos al tema de lo artístico, que para el PFS es muy importante y los pelados se forman en experiencias artísticas. Acá en la escuela, por ejemplo, desde noveno ellos hacen una apuesta por un lenguaje artístico específico, tenemos 4, y desde noveno hasta 11 solo ven su lenguaje artístico. En el horario cuando tienen arte se dividen cada uno por su lenguaje artístico y están en su salón especializado en lenguaje artístico. Entonces como que es una experiencia muy importante en relación a eso. Entonces ahí digamos esas 3 dimensiones me parecen importantes. Lo otro es que como escuela normal pues defendemos efectivamente la labor docente como labor docente. Yo creo que hay otra discusión que aquí en la normal sí nos ha gustado evadir, si se quiere, es esta relación disciplinar que en algunos campos de la formación docente no está tan clara. Me explico. Muchos de los licenciados en sociales son como licenciados en sociales que saben mucha historia y geografía, pero no saben mucho de ser profes. Acá ya no, digamos, sí está claro, los pelados, más allá de una formación disciplinar específica, tienen unos conocimientos, pero su base es qué es ser profe y cómo ser un profe. Ya, digamos, esa discusión epistemológica la resuelven después. Muchos estudiantes normalistas acá salen y quieren estudiar sociales después y está perfecto. Pero ya tienen una base de formación docente que les da la habilidad para ser profe, es como la idea. ¿Y por qué motivo decidieron enfocarse en la formación de maestros para la ruralidad? ¿Cuál era la inconformidad? Digamos que la escuela ya venía funcionando a partir de la cercanía con la zona rural de Bogotá, pero el 1236 lo puso como más manifiesto, ¿no? Digamos, el 1236 como reglamentación, el ministerio le dice a las escuelas normales, mire, ustedes tienen que atender estos elementos que están aquí. Y uno de los elementos que propone el 1236 es la ruralidad. Pues nosotros ya veníamos con la relación con la ruralidad cercana a Bogotá porque nos parecía muy interesante ese espacio, pero el 1236 lo volvió obligatorio para todas las escuelas. Es como ustedes ya discutiblemente forman para la ruralidad, entonces deben atender a ese rubro. Pues aparece seminarios de ruralidad y demás. Nosotros no teníamos un seminario de ruralidad, de hecho no lo tenemos como tal, pero tenemos la práctica y todo lo que se hace en ese semestre enfocado en educación rural. Okay. Y desde tu experiencia, ¿cómo se define y comprende la ruralidad en Bogotá? Yo siento que como sociedad nos va a tocar hacer lo que ha venido pasando en Europa y no porque sea en referencia, sino porque está pasando, y es reconciliarnos con la idea de ruralidad. Yo creo que eso es importante. Esta presencia de como jardines urbanos y todas esas vainas, pues lo que nos llevan efectivamente a formarnos en relación a de qué manera se construyen formas de vincular ese continuum y no la separación. Yo me acuerdo cuando yo era profe de primaria, cuando era estudiante de primaria hace muchos años, la profe en primaria le enseñaba a uno como lo rural y lo urbano, que era como una línea donde le ponían uno lo rural con un poco de maticas, arbolitos y paritos, y lo urbano carros y edificios, no sé qué más. Esa decisión creo que toca romperla, es como la base 1, toca pelearse y es contra esta idea de la ruralidad como eso, o la ruralidad como una despensa, ¿no? También es otro tema muy común, y es que la ruralidad es como la despensa de las ciudades, traemos, no hay como esta relación articulada. Repensar la realidad es repensar lo que pasa allá. Yo sí creo que es importante que repensar la realidad es pensar, por ejemplo, la calidad de lo educativo en los lugares. Toca pensar, o sea, no podemos evadir esa discusión, porque no se trata de romantizar la realidad y ya, sino decir, cómo formamos efectivamente profes que tengan la capacidad de ir a la realidad y dar calidad educativa. Sí, es muy triste que en Colombia los espacios rurales son donde peores resultados académicos tenemos en el país. Y eso se debe a un proceso de cualificación de los docentes, por un lado, 2 recursos, eso es claro, pero yo creo que por eso arranco con lo primero. Sí es importante que cualifiquemos lo que pasa en lo rural, o sea, qué profes llegan a lo rural y con qué condiciones de formación llegan a lo rural. Sí, el ejemplo que les ponía era, si un estudiante de donde salía y era profe en lo rural, pues sabía leer y escribir, pero no necesariamente sabía enseñar a leer y escribir. Y esa relación es la que en las escuelas normales nos hemos cuestionado. Yo creo que es esta idea de cualificar, de hacer de lo rural un espacio educativo de formación, que sea en derechos, en calidad, en responsabilidad, en exigibilidad, pues para eso es que, digamos, creo que se forman los escuelas de los más normales como un espacio de formación. ¿Qué capacidades o perfiles han considerado necesarios para la formación de docentes? Es decir, ¿cualquier maestro está habilitado para trabajar con la ruralidad?
No, yo creo que hay unos saberes, yo en eso soy muy academicista si se quiere, pero yo sí creo que uno sí tiene que tener unos recursos conceptuales, didácticos, pedagógicos para llegar a un espacio, para pensar un espacio de la realidad. Me parece que no es un trasplante uno a uno, y la historia nos lo ha mostrado. De hecho, si uno revisa todo el tema de cómo se ha generado la formación en el país, uno puede ver que mucho de lo que pasó durante mucho tiempo es que profes que se formaban en temas genéricos llegaban a la ruralidad a enseñar lo mismo. Entonces, el ejemplo tipo es que ¿qué ejemplos utilizas tú para trabajar con tus estudiantes procesos de formación? Pues, si tú toda la vida vives en Bogotá y llegas a un espacio rural, que es un pueblo, una escuelita rural a 7 horas de un pueblo lejano, ¿qué ejemplo utilizas para enseñar a los niños lo que sea, escribir, a sumar, a restar? Sí, no hay manera de generar un vínculo, hay una ausencia, digamos, de referencias culturales, diría Borges. Claro, hay esa situación es la que me tiene que salvar. Claro, yo no creo entonces que solamente viviendo en el territorio uno sabe eso, sino que lo que creo es que uno de profes debería tener una reflexividad alrededor de lo que implica ese proceso para que eso le permita moverse de su territorio de profesor que ya sabe, para el profesor que quiere aprender. Un poco la base del proceso de la investigación que les comentaba que se hizo el año pasado con la normal y la ruralidad, la base del proceso era un círculo de conocimiento por eso. Y quien sabe cómo se enseñan los rurales son los profes de la ruralidad, los que están ahí, los que han vivido la experiencia y que ellos enseñaran un poco a partir de su experiencia cómo hacer ese proceso. Yo en este momento les puedo decir que no soy un experto en ruralidad, pero claramente los profes que están allá, sí, porque no solamente están en la ruralidad, sino que se han venido pensando efectivamente a través de ejercicios reflexivos qué pasa con esa educación y cómo hacer de esa educación algo más vinculante, más formal, más positivo. Los estudiantes se merecen una educación de calidad en esos espacios, pero eso se logra cuando los profes reflexivamente se ubiquen en relación a eso. No hay otra manera, yo creo que la reflexividad es determinante. ¿Consideras que hay una visión urbana dominante que dificulta el reconocimiento de lo rural en Bogotá? ¿Y cómo lo enfrentan desde la normal? ¿Qué obstáculos crees que pues no permiten ese reconocimiento? Sí, claramente estamos muy ciudad centrados y yo creo que es la situación. Y a la normal por norma nos llevan a preocuparnos. Insisto, veníamos con algo, pero la norma nos hizo tomarnos más en serio la discusión, el 1236. Pero en general los colegios lo piensan muy así. Yo leía la vez pasada un articulito por ahí en una revista del IDEP de una profe que hacía una reflexión de por qué los proyectos ambientales en los colegios no funcionan. Y me parecía muy interesante la pregunta que me plantean, y es un poco las conclusiones que acaba la profe es que muchos de los proyectos ambientales se plantan en una idea de lo ambiental que es profundamente problemática. Hoy todavía, el ambiente es como las matas y no sé qué, y eso que es tan problemático, digamos. Lo ambiental es más complejo, digamos, es lo que quisieran insistir. Pero con lo rural pasa algo parecido, y es que seguimos construyéndonos una idea de lo rural desde este binario medio patronal, que es la despensa o el sitio para ir a la finca, pasarla bueno y ya, y no hay como una elaboración. Vamos a ver en el libro que escribió sobre ruralidad lo manifiesta, como esta característica alrededor de cómo se piensa la ruralidad. Yo creo que hay una disputa importante. La normal, como se lo ha pensado, un poco desde la idea de que ser profe rural es una posición que debe estar articulada a la calidad. O sea, ser profe rural debe ser una condición de calidad importante. Yo creo que como hace muchos años se pensaba que ser el profe de primaria es el que menos debería saber, ya tenemos claro que el que más debe estar formado es el profe de primaria, pues por ahí pasaría un poco la reflexión también a la ruralidad. ¿Qué profe es para la ruralidad? Porque esté muy bien formado, porque los retos que hay en la ruralidad no son los mismos de la ciudad, pero además son retos un poco más complicantes, más difíciles. Eso no es tan sencillo, digamos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, por último nos gustaría que nos diga cómo se imagina que sería esa formación del maestro para la ruralidad bogotana. Yo creo que lo primero es como que toca desexotizar lo rural, eso es vital. Yo sí creo que es importante como construir una idea de realidad de lo que pasa en la ruralidad. O sea, claramente no es tan sencillo ser profe rural. O sea, no sé quién de nosotros, de los 5 que estamos acá, estamos dispuestos a mañana poner una maleta, irnos a trabajar a un colegio que queda 7 horas de un pueblo lejano, nos toca llegar en un caballo para poder llegar allá o caminando, y quedarse toda la semana y todos los meses en ese colegio esperando que lleguen los estudiantes todos los días a estudiar. Claro, eso no es tan... de romantizar es un poco entender que eso no es sencillo.
pero que vemos que tienen las condiciones. Y dos, creo que toca fortalecer un poco las condiciones de los profes rurales. Es otra cosa que el ministerio tiene que tomarse en serio. Espero que investigaciones como las que propone realmente se estén tomando en serio esa discusión y es de qué manera efectivamente asumen la responsabilidad frente a lo que implica en términos de infraestructura, por ejemplo, los colegios rurales. Porque es que no puede seguir siendo la bucolía de la escuela bonita ya en la loma donde no hay nada. Eso no es educación, eso no es por más de profesores buenos que no funciona. Pero yo creo que, pero además yo creo que esa disputa no debe ser una disputa solamente de los colegios locales. O sea, qué importante es que ojalá esa disputa fuera de los modelos desde Bogotá, desde los centros de poder, donde más se moviliza en grupos de discusiones, se diera esa discusión. O sea, claro, el problema es que si seguimos pensando que quien tiene que dar esa lucha son los profes de los colegios rurales, pues no va a cambiar, porque eso no va a pasar. Entonces, ahí me sumo un poco a porque parece muy importante que cosas como las que hace Fabiola o las investigaciones que están haciendo acá, y es que lo que hace un poco investigaciones de ese tipo es poner en el radar una discusión que no se puede quedar en las orillas, como está. Es una discusión de orillas, una discusión de moda, de fetiche. Ay, que lo rural, ay, si tan lindo, ¿qué pasa en lo rural? No, lo rural es una discusión de agenda, porque en un país donde el 70% de su territorio es rural, ¿qué estamos haciendo con la ruralidad? Y entonces nos preocupamos porque en los resultados de pruebas externas nos va mal, pero atendemos a los estudiantes de los colegios de la ciudad. Yo entiendo que es importante, no será llamado a no atenderlos, pero ¿por qué está pasándonos eso y cómo tenemos ruralidades tan atrasadas? Pues hay un descuido formal en atención a lo que está pasando. ¿Listo? Ok, gracias. No sé si alguna de mis compañeras tendrá alguna pregunta. Sería si podemos hablar con un estudiante de 11, muy bueno, tengo de PFC, mira, todas son de PFC. Bueno, queríamos preguntarles cuáles serían las experiencias que han vivido como docentes rurales en estos años y cuáles serían esas dificultades que han presentado a lo largo de su experiencia. Bueno, nuestras experiencias rurales han sido muy significativas, ya que en ese sentido los niños están más a la expectativa de lo que el docente, o bueno, los maestros de formación les llevamos. Ellos siempre están a la expectativa de querer aprender más, de participar, de hacer preguntas. Las dificultades han sido muchísimas. También tengamos en cuenta que, pues, como dice mi compañera, hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, como es rural, es muy distinto a lo urbano. Entonces, como somos maestros en formación, venimos de lo urbano. Al enseñar a rural es muy difícil. ¿Por qué? Porque los niños vienen como diferentes enseñanzas, vienen que sus familias trabajan en el campo. Ejemplo, cuando tuvimos la primera experiencia como rural, nuestros niños veníamos, no, profe, yo vengo solo, porque vengo de acá de la finca tal, de una vereda. Entonces, como esas dificultades de ver cuál es el contexto del niño, cuál es la diferencia entre lo rural y lo urbano. Como decía mi compañera, pues lo urbano pues acá se ve como más encerrado, entonces como que los niños están más pegados a la tecnología. A cambio los rurales, profe, yo sé cultivar esto, sé cultivar esto, sé hacer la leche, sé hacer cuajada, y es una experiencia muy bonita, porque uno, ejemplo, como nosotros venimos del urbano, nosotros llegar allá al principio fue como wow, o sea, esos niños saben hacer más cosas que uno. Entonces ellos llegan con las ganas de aprender. ¿Qué pasa? En lo rural no se trabaja por grados, no se trabaja primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se trabaja por multigrado. ¿Qué es multigrado? Que se trabaja todos los niños en un mismo aula, pero cada niño tiene como su proceso de aprendizaje. Entonces está todos los niños, está primero, segundo, tercero, cuarto en el mismo aula. Claramente ellos tienen sus guías. También tengamos en cuenta que también está el apoyo de sus padres. A veces están las señoras de las que hacen la comida, son mamás o papitos que son de los estudiantes. Entonces, venga, voy a ayudar esto con mis hijos, podemos construir esto. Algunos vienen en burro, en caballo, depende de la situación de cada niño. Algo también es muy significativo es que uno piensa que uno solo va a enseñar y ya. Uno cuando va a una ruralidad, uno aprende bastante de los profesores, tanto de los profesores como de los alumnos y también de la zona en la que se está trabajando. Algo muy significativo como una experiencia que nos pasó en la ruralidad es que los padres tenían tiempos de ir al colegio. Entonces como que iban a vender sus productos, si bien iban a vender cilantro o cebolla larga, entonces eso es algo como que los padres también tengan ese tiempo de compartir
fuera del colegio o dentro del colegio es algo muy significativo. Otra de las dificultades que nosotros también notamos fueron la falta de recursos. Los niños no contaban con suficientes recursos en cuanto a útiles escolares, cuadernos, lápices. O sea, no hay suficientes recursos económicos en la ruralidad. Eso es una gran dificultad para Y el no acceso a solo la recursos de educación. materiales, sino también en la presentación del uniforme. Entonces solo usan sudadera, uniforme en vez en cuando. También tenemos que mirar las necesidades del niño. ¿Qué hacemos nosotros como maestros en formación y también como los docentes en una institución rural? Ayudamos y aportamos a esos estudiantes porque la idea es que ellos aprendan de diferentes maneras. No lo mismo tradicional que el cuaderno, sino de diferentes maneras. Es muy lindo estar trabajando en una ruralidad. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar al niño de una vez a la exploración, o sea, a través del trabajar el entorno. Y de hecho los niños nos enseñan más. Hacemos campo, bueno, ellos allá el maestro hace campo, exploración con los niños, los llevan al páramo, los llevan a diferentes lugares y ellos pueden ser guías. Ellos te dicen, mira, esto, eso, te describen el árbol, te describen el paisaje, te describen absolutamente todo. Y uno cree que por ser niños de la ruralidad no tienen ese conocimiento, pero es totalmente contrario. Ejemplo, tuvimos una expedición, como dice mi compañera, hacia un páramo y los niños fueron los que nos guiaron a nosotros, porque nosotros éramos los que debíamos guiarles a los niños, pero no fue así, fue ellos. No, mira, profe, mire, ese es la laguna tal, no, profe, no toques eso porque eso es como venenoso, no lo toques. Y uno, ay, listo, entonces los niños eran los que nos guiaban, nosotros como éramos de urbano, pues claro, nos hicieron correr, eso sí, ellos tienen una energía. Y nosotros allá sin falta de aire, y ellos estaban, profe, hágale, no, profe, está muy lejos. Los niños llevan botas de todo, profe, hágale, tírese, de una, al barro, y nosotros, no, ¿cómo así? Entonces es una experiencia muy bonita porque es algo que te lleva al corazón, porque es algo distinto. Ves a los niños con esa emoción de aprender diferentes momentos, diferentes experiencias. O sea, no se quedan en el aula, sino a través del entorno de ellos. Exacto, y como exactamente se dice, no debe ser una educación sedentaria donde los niños solamente estén en un aula aprendiendo y a través de la recitación, de la memoria. Entonces, no, llevarlos a conocer diferentes entornos. Es muy importante. Ustedes, bueno, perdón, como docentes, bueno, como en su formación, ¿qué les gustaría sembrar en los niños en el entorno en el que están trabajando y qué les han sembrado ellos a ustedes? Bueno, nosotros estamos en estos momentos trabajando en esta sede con el grado preescolar jardín y hemos aprendido mucho nuestra maestra titular. ¿Por qué? Porque no es una maestra que siempre llega como dice sedentaria de estar el niño en el aula, sino que ella nos ha enseñado que aprendamos diferentes cosas. Entonces lo primero es que, ejemplo, en mi caso, con mis compañeros creo que hemos aprendido lo mismo, es que no tengamos lo mismo, que las guías, sí es importante las guías y eso, pero que los niños aprendan a través, que no siempre estén en el aula, sino aprendan fuera del aula. Entonces podemos hacer actividades en el parque o acá mirar en las plantas. También es muy importante el juego y la exploración del niño. Claro, como enfatiza mi compañera, el juego es la profesión del niño y hay que trabajar desde ahí, porque pues en el jardín se trabajan desde las dimensiones para desarrollar diferentes habilidades en los niños. Entonces hay que fortalecérsela a partir de diferentes actividades lúdicas donde exploren, muy método Montessori, a través de lo sensorial. Sí. Sí, que porque... Gracias. Sí, entonces es muy importante esa parte, como lo mencionaban mis compañeros, que los niños aprendan jugando. Es algo que hemos notado pues, en la parte de jardín, no que todas las presas ahí tienen ese mismo ritmo de aprendizaje. Es como que lo limitan mucho a los niños a que se queden solo sentados y hagan silencio. Entonces como que están rompiendo ya ese ciclo de que no, pues que el niño también explore, también tenga la capacidad autónoma de hacer sus propios ejercicios, sus propios trabajos y pues se gocen la niñez, que es algo importante y fundamental de un niño. Nosotros, ¿qué le llevaríamos al niño? Nuestro tema de investigación va en base a los pensamientos científicos. Entonces, nosotros, ¿qué le llevamos al niño? Que los niños, a través de las diferentes actividades, ellos indaguen, ellos pregunten. O sea, como despertarles ese pensamiento científico a través de las diferentes actividades que nosotros proponemos. Entonces, para ello, la profesora nos dice que debemos ser muy innovadores, no ser muy... Pues sí, la guía es importante, porque hay que también fortalecerles con lo que es la motricidad y todo eso. Pero pues también pensar en el niño en el momento en el que el niño está haciendo la actividad para que el niño sea feliz. Ese es el lema de la profesora.
el niño tiene que ser feliz. ¿Qué nos lleva? Bueno, ¿qué aprendemos de los niños? Aprendemos muchas cosas. Como les comentaba en lo rural, aprendimos que ellos saben más cosas de nosotros, que a ellos les gusta el estudio. ¿Qué aprendimos de estos niños? Hemos aprendido que a través del juego ellos pueden aprender. Entonces dicen, no, profe, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tal cosa, ¿qué piensas? Entonces ellos buscan como, o sea, llega un momento de como buscarnos de que quieren aprender de nuevo. O sea, hemos visto como diferentes grados a través de nuestra etapa de aprendizaje, diferentes cursos y algunos niños como aburridos. Y esa no es la idea. O sea, como nosotros enseñamos también a aprender de ellos, aprender con quién vives, qué esto, qué te gustaría hacer. O sea, también saber qué les gustaría el juego, las necesidades. Profe, a mí me gustaría aprender como esto, a tejer, digámoslo así, que ya no se ve mucho en estos momentos. Antes se veía que las mujeres aprendíamos a tejer. Sería algo muy importante porque se ve la motricidad del niño. Entonces, ellos nos dan como las ideas de ser mejores planeaciones para que ellos aprendan de diferentes maneras y no se queden stand-by. Además hay que tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada niño. Para ello, pues, también adaptar las planeaciones, actividades en cuanto a las capacidades que tiene el niño. Para ello también nosotros utilizamos mucho lo que es seguimiento de instrucciones, retroalimentación y pues la observación continua. Bueno, pues primero queremos agradecer el espacio pues, que sacaste para atendernos. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Javeriana en primer semestre de licenciatura en Educación Infantil y pues la razón por la que estamos aquí es como por un proyecto que tenemos de una materia que es Cultura, Educación y Desarrollo con la docente Fabiola Cabras. Entonces, pues tenemos algunas preguntas. La primera es, digamos, perdóname, por favor, cuéntanos cuál es tu rol en la Normal Montessori. Bueno, buenos días, mi nombre es Marixa Quiroga González y soy la coordinadora de todos los procesos de investigación y práctica. Además, coordino el programa de formación complementaria, que es el proceso de formación de maestros normalistas que tiene nuestra escuela, pues por ser de carácter normal. Ok, ¿por qué decidieron enfocarse en la formación de maestros para la ruralidad? Bueno, digamos que esa no es una decisión de esta escuela. La tradición de las escuelas normales en el país es que son las instituciones que, digamos que históricamente se han ocupado de la formación de maestros para las infancias. Entonces, inicialmente las escuelas normales siempre se ocuparon de la formación de la primaria, ¿no? Digamos por allá en el siglo XIX. Y luego pues ha venido evolucionando esto, ¿no? Entonces hubo un momento en que se crean las licenciaturas, ¿sí? Y entonces pues las licenciaturas se enfocan en general pues a una formación disciplinaria, más como hacia la secundaria, ¿sí? Y pues ahora pues también están las licenciaturas como las de ustedes en educación inicial y primaria. Pero digamos que durante mucho tiempo eran las escuelas normales las que atendían esta formación típica de maestros, ¿no? Entonces es una tradición la que nosotros traemos. Y pues esta tradición pues está normatizada, entonces los decretos que rigen las escuelas normales dicen que su función es formar maestros para la primera infancia, para el preescolar, para primaria y forma directivos rurales. Entonces, ¿por qué el directivo rural? Porque hay muchos lugares en el país en que la escuela normal es la única institución gubernamental que existe en el territorio. Entonces es el único lugar de acceso a la educación superior, aunque no somos escuela superior, no, o sea, universidad no somos un intermedio entre los dos. Y porque además los maestros normalistas son los que generalmente trabajan en las zonas rurales. Entonces, cuando han hecho estudios sobre educación rural, se encuentra que un alto número de los maestros que están en estas zonas, pues que estamos hablando de zonas muy, muy apartadas, son normalistas, ¿no? Entonces, digamos que es como una misión de estas escuelas en el país. Ok. ¿Podrías contarnos en qué consiste la formación complementaria que ofrece la Normal Montessori? Bueno, pues entonces como les decía, ¿no? Tiene
digamos, tiene una proyección profesional que nos va a definir qué es lo que vamos a trabajar dentro de la escuela. También entre los lineamientos de las escuelas normales están como 4 campos de trabajo, que es la enseñabilidad, es decir, se está preocupando por cómo es que son los procesos de enseñanza, la educabilidad, que se refiere como a ese ser humano que se está educando, ¿sí? Entonces al maestro que al entrar en un proceso de formación, él mismo, ¿sí?, crece como persona, crece en sus habilidades y demás. Está otro eje que es el eje de contextos, precisamente porque pues, nosotros trabajamos con ruralidades, con poblaciones de diferentes tipos. Digamos que las infancias, no hay una infancia, ¿no?, con unas características, sino que tenemos infancias rurales, tenemos infancias étnicas, tenemos infancias con necesidades educativas especiales, con unas condiciones sociales particulares y en unos contextos particulares. Entonces eso hace que haya que trabajar mucho con el maestro en torno a esos contextos y esas particularidades de las infancias. Eso, digamos, en los términos generales de la norma para las escuelas normales. Nuestra escuela además pues tiene un carácter intencional de formación desde preescolar hasta grado 11, que es las artes. Entonces nuestros maestros reciben, además de esta formación, que es, digamos que de manera general lo que se encuentra para las escuelas normales, tiene una formación alta en lo artístico, pensando que lo artístico es un potenciador de la enseñanza en las infancias, ¿sí? Y que desde las artes no solamente se desarrollan habilidades artísticas, sino habilidades para la vida, para los niños, ¿no? Ok. Bueno, y por último, desde tu experiencia, ¿cómo se define y comprende la ruralidad en una ciudad como Bogotá y qué particularidades tienen las comunidades rurales bogotanas frente a otras zonas del país? Bueno, fíjate que entonces esta escuela, a diferencia de las otras escuelas, no está en un contexto rural. Entonces, si yo soy la escuela que está en un pueblo y que soy la única institución y todo a mi alrededor es rural, pues yo tengo una comprensión inmersa de la ruralidad. O sea, estoy desde la ruralidad pensando en la ruralidad. Pero nosotros no estamos en un contexto rural, estamos en un contexto urbano. Entonces, desde la urbanidad que representamos y que en la que, digamos, que está instaurada en nuestros maestros en formación, pues desde ahí pensarse la ruralidad es otro asunto, es muy distinto, ¿cierto? Y entonces, a veces descolocarse del lugar en el que uno siempre ha estado y pensar el lugar de otro no es tan fácil. Entonces, cosas básicas como de dónde sale el agua, ¿cierto? Entonces, para un bogotano sale del grifo, ¿cierto? Para un campesino la relación con el agua es completamente diferente. No es un instrumento, es algo con lo que yo convivo, que yo cuido, sí, es una relación muy, muy distinta. Y estamos hablando solo de cómo me relaciono con el agua. Entonces, de la misma manera como me relaciono con las plantas, con los animales, con el medio ambiente, ¿cierto? Con la familia, o sea, todo se relaciona de forma diferente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de la escuela? Llevar a estos seres citadinos, urbanos, a pensar otras formas de ver otras realidades, de tener otras experiencias de familia, otras experiencias de comunidad, otras experiencias del lugar del niño, ¿sí? Porque el lugar del niño en la ciudad es muy distinto al de la ruralidad, ¿cierto? Entonces acá, si un niño hace mucho oficio, ¿no? Entonces uno pensaría que hay un maltrato infantil, pero en una ruralidad no se puede pensar en un niño que no trabaje con la familia, ¿sí? O sea, eso está inmerso dentro de ser infante en la ruralidad es trabajar, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, ponemos a los chicos, bueno, ¿qué es la infancia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la sociedad? Etcétera. Ahora, ¿para qué ruralidad? Ese es el otro libro. En Bogotá no tenemos una ruralidad, sino que nuestras ruralidades son ruralidades particulares y son ruralidades distintas a las del resto del país. Entonces, por ejemplo, si tú estás yendo hacia Ciudad Bolívar y entonces estás pasando por estos últimos barrios urbanos,
pues tú ves una dinámica de, digamos, de pobreza y demás, toda la hacinación y demás. Pero luego pasas de un momento a otro, es casi que inmediato, a un espacio rural, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da este choque entre estos dos mundos, cierto? Pues eso afecta la ruralidad, porque entonces las violencias de aquí pasan para allá. Nosotros ahora acabamos de hacer un proyecto muy lindo con los maestros de Ciudad Bolívar y nos cuestionaba muchísimo la experiencia del Colegio Mochuelo, ¿sí? Que es un colegio que vive junto al botadero de Doña Juana. Entonces cuando uno dice, wow, o sea, ¿qué es? Y siempre lo digo yo, ¿qué es estudiar entre las moscas, entre el mal olor, entre las enfermedades? ¿Sí? Desde una ciudad que se le olvida, que, o sea, aquí hay mucha gente a la que no le importan los residuos y nadie en su casa piensa qué pasa con los residuos, ¿sí? Mientras que hay otras familias que están viviendo entre los residuos. Eso es distinto, ¿no? Entonces, esa particularidad de ese colegio, ellos tienen una lucha por la defensa de su territorio, por la defensa de su derecho a la salud y a la vida digna, ¿sí? Que es muy distinto, por ejemplo, si uno sigue más allá y llega a Pasquilla. Entonces, Pasquillita, no, en Pasquillita tú no percibes los olores ni tienes una influencia del botadero de Doña Juana, pero ellos se están preguntando, venga, ¿cómo hacemos para que nuestros niños no se vayan para la ciudad y se queden en el territorio, ¿sí? Y sigamos siendo rurales y podamos crecer y las tecnologías agropecuarias y demás lleguen acá y podamos seguir siendo rurales, ¿sí? Y es una defensa del territorio desde otro lugar, entonces una defensa del territorio desde ser campesino, ¿sí? Que es distinta, ¿ves? Ahora, si fuéramos a Usme y vamos a la ruralidad a la que hay que llegar a caballo, pues es otra, pero también es bogotana. Y si tú vas a Choachí, pues es otra. Y entonces cada en Chía y demás, digamos que estamos rodeados por un montón de experiencias campesinas diferentes, ¿sí? Entonces no hay una característica campesina. Lo que sí hay es que estas comunidades transitan entre la ciudad y el campo, ¿sí? Entonces mucha gente de los campos vienen a la ciudad y de acá van a sus comunidades. Y eso pues hace que ese campo esté cambiando permanentemente. ¿Alguno tiene una pregunta para hacer? No, para nada. Muchas gracias. Yo quisiera saber sobre el proyecto Sí, que están haciendo. desarrollamos. Sí. Bueno, este es un proyecto, digamos que es una situación afortunada porque en el país no se había tenido hace mucho tiempo una participación de las escuelas normales en esta clase de proyectos. Entonces, digamos que hay una apertura desde el Ministerio de Educación interesante en la medida en que se le puede pensar a la escuela como un lugar de producción, de investigación y de saber. En ese contexto, entonces, se abre una convocatoria para escuelas normales de todo el país para desarrollar procesos pedagógicos en la ruralidad. Y nosotros nos presentamos presentando un proyecto sobre, digamos, una reflexión en torno a lo que es la interculturalidad, el diálogo de saberes, el territorio, la paz, ¿sí? Con este tipo de población que está ahí, en ese lugar intermedio entre ser campo y ser ciudad. ¿Por qué? Porque pues es que es una población que es tan particular que pues no está considerada dentro de las generalidades de lo que es la ruralidad. Y pues fuimos allí a trabajar con los maestros desde la perspectiva del diálogo de saberes. ¿Qué significa esto? Es, venga, nosotros tenemos un saber desde la academia, desde lo que han escrito, investigado y demás, pero ¿qué hay allá en su práctica, en su vivencia, en su lugar con la comunidad, en sus luchas particulares de la escuela? Y era hacer un encuentro entre estos dos mundos, ¿no? ¿Para qué hacer ese encuentro de esos dos mundos? Pues porque allí hay unas potencialidades en las prácticas de ellos, pero regularmente a los maestros nos ocurre que nos metemos tanto dentro de la práctica que nos cuesta trabajo ver la práctica desde afuera.
Y entonces cuando uno no ve la práctica desde afuera, eso rico que se está haciendo allí, eso productivo, esa nueva producción de saberes se pierde y queda en la práctica. ¿Quién sabe qué pasó? El maestro. Entonces el maestro dice, no, cuando yo hice un proyecto y hacíamos y veníamos, pero solo queda en la memoria del maestro y pues de sus estudiantes. Pero no hay un registro de eso. Entonces la idea era sistematizar las experiencias que tenían los maestros. Para eso pues nosotros aportábamos, digamos, como ese referente teórico, aportamos también en asocio con el IDEP, digamos, asuntos referidos a la metodología de la sistematización, e hicimos un acompañamiento de escritura. Entonces, resultado de eso, tenemos un libro, que es el libro que estamos a punto de lanzar, y digamos que allí tú vas a encontrar relatos de más o menos de unos 12 maestros que están en sus aulas, que están en territorios rurales, que tienen unas apuestas muy interesantes y que tal vez pues no escuchamos, no conocemos, no vemos. Entonces el libro es eso, una ventana para ir a ver qué hacen, qué crean, ¿sí? Y sobre todo, cómo la escuela se relaciona con el territorio, ¿sí? Y con la realidad. Y cuáles son esas apuestas, esos sueños de esos maestros. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno.